medios o de manera diferida en nuestras páginas de YouTube, en el nombre de Jesús, para que ellos sean edificados, para que se abra el entendimiento, Señor, y ellos puedan comprender cuál es tu herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia, somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos la revelación de tu palabra acerca de quiénes somos, acerca de espíritu, alma y cuerpo, y acerca de todo lo que nos has dado y nos has proveído en la cruz del Calvario. Gracias te damos, maravilloso Espíritu Santo, confiamos en ti. Tú eres nuestro guía, nuestro maestro, para que salgan expresadas palabras de vida en el nombre de Jesús, para que esta poder libertad a alguien que está oprimido, deprimido o en una circunstancia complicada o incluso enfermo, pueda ser libre de la enfermedad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, seas más tú menos yo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, pues damos la más cordial a nuestros amigos, más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación de Facebook, que es la Congregación Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y también a través de nuestras páginas que están nuestras enseñanzas de manera diferida en YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. En cada una de ellas consta y cada una de las enseñanzas que hemos dado desde hace 10 años. Muy bien, le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve del continente europeo, España, o cualquier otro continente o país de habla hispana, sea que nos vayan a ver de manera directa o diferida, les bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de vosotros. Ok, muy bien, continuamos con el tema que se llama la fe, espíritu, alma y cuerpo, que es todo vuestro ser. Creo que es la sesión número 19, 20. La sesión número 20, ya estamos a punto de terminar este tema de que es seriado. Ya llevamos 20 con estas sesiones. Lo importante es aprender a, cuando damos un tema, principalmente lo importante es que usted lo pueda dominar, le quede claro. Por eso es que hacemos las enseñanzas seriadas. Y por eso es que llevamos un orden en el sentido de que podamos establecer un principio y usted pueda renovar su mente y pueda entender realmente quién es en Cristo Jesús, dónde lo ha posicionado Cristo Jesús, todo lo que le ha dado por gracia, como un regalo a través de su sacrificio perfecto y completo en la cruz. Muy bien, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces hemos visto quiénes somos en Cristo. Toda persona que recibe a Jesús en su corazón, que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia que ha nacido de nuevo, ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual, es decir, el espíritu de la persona que estaba separado de Dios por el pecado de Adán, ahora nuevamente se le dio vida y se le depositó un espíritu nuevo, pero ya no un espíritu no nada más renacido, sino que un espíritu que tiene la naturaleza de Dios, uno, y segundo, un espíritu se nos fue depositado que es un espíritu humano pero unido al espíritu de Jesucristo. De tal manera que ahorita dice la Biblia que el que se une a Jesús, el que se une al Señor, se hace un solo espíritu. En otras palabras, Cristo es el que habita ahora en nuestros corazones, ¿ok? Ya no está el espíritu humano renacido, sino que ahora es Cristo habitando en cada persona, habitando en el espíritu de cada persona, ¿ok? Entonces estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra de Dios. En otras palabras podemos decir que somos espíritus, como dijo Jesús Juan 3:6, somos espíritus. Poseemos o tenemos un alma y vivimos o habitamos dentro de este vehículo que es el cuerpo, ¿ok? Este es el cascarón en el que habitamos, pero realmente nuestra esencia es que somos espíritus. Espíritus
unidos a Cristo, llenos del Espíritu Santo, porque ya tenemos la plenitud de Cristo ahí, con la unción del Santo, la unción de Cristo, el poder y la autoridad que nos delegó Jesús y el poder del Espíritu Santo. Ahora dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros somos, espíritus que tenemos un alma, las otras 2/3 partes, por lo cual estamos compuestos nosotros. Es que somos espíritus y estamos compuestos y tenemos 2/3 partes que necesitamos, principalmente uno y la más importante, renovar, que es la mente natural, que es el alma. El alma está compuesto por la mente, los pensamientos, los sentimientos, la conciencia, todo aquello que usted piensa naturalmente, ¿ok? Ese es el alma. Los sentidos naturales también. En otras palabras, estamos hablando de que esa parte es la mente que necesitamos renovar. Si podemos renovar la mente a través del nuevo pacto, entendiendo la obra perfecta y el sacrificio de Jesucristo y su obra terminada en la cruz, entonces nosotros vamos a renovar esto y vamos a poder pensar como piensa Cristo. Aunque tenemos la mente de Cristo, pero ahora necesitamos manifestar esa mente, ¿ok? Manifestarla a través del conocimiento de lo que somos en Cristo Jesús. Entonces somos espíritus, poseemos un alma, que parte de ello es el entendimiento. Regularmente el alma fue perturbada por la naturaleza de pecado de Adán. El alma y la forma de pensar del ser humano antes del pecado en Adán, literalmente no pensaba cosas malas. Pero después de que vino el pecado y la muerte espiritual en Adán, los seres humanos comenzó a tergiversarse, a trastornarse esta mente. Y la mente ya no piensa como piensa Dios, ahora piensa conforme fue formada por la sociedad, por la cultura, por las amistades. Es decir, todo ello influyó, la educación secular también influyó. Todo esto influyó la información que se nos fue dar y más, la información que se le está dando a los jóvenes o a los niños. En esa época es muy diferente a la información que se nos dio a nosotros. Aún así, nuestra mente está acostumbrada a lo que pueden ver con los sentidos naturales. Eso es lo que está nutriendo nuestra mente. Nuestra mente está nutrida ahorita. Si no conocemos la palabra y a Cristo Jesús, si no conocemos lo que la Biblia dice acerca de nosotros, nuestra mente está nutrida porque por información que viene en medios de comunicación, como les digo, lo que es la cultura, la educación, conceptos básicamente que nos dieron nuestros padres o la forma en que nos educaron nuestros padres, que en cierta manera no podemos decir muchos que fue mala, pero muchas veces por ignorancia se nos enseñaron cosas que no debíamos haber aprendido nunca, ¿ok? Entonces esta mente necesita renovarse. Y por último, el cuerpo, el vehículo en el que habitamos, somos espíritus que habitamos dentro de un vehículo que es el cuerpo humano. Este cuerpo literalmente va a poder responder o corresponder de acuerdo a cómo renovemos la mente. Si conocemos mucha palabra de Dios acerca del nuevo pacto, de Jesucristo, de lo que Él pagó, a dónde nos posicionó, qué es lo que Él nos dejó como herencia, entonces la mente va a ser renovada y de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios. La vamos a creer, esta mente va a dejar de ser incrédula. Ahora va a creer lo que está escrito y vamos a hablar lo que está escrito. Y una vez que hablemos lo que está escrito, ¿qué cree este cuerpo? Va a comenzar también a reaccionar a ello. En otras palabras, si alguien está enfermo de una enfermedad incurable, va a sanar de la enfermedad incurable. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, hay una naturaleza de pecado, sí, en las otras 2/3 partes, que es la mente natural y el cuerpo. Una persona ahorita en Cristo Jesús, renacido y unido a Cristo, dice la Biblia que ya sus pecados fueron perdonados y le fue quitada la naturaleza de pecado. En otras palabras, ya no es pecador si está en Cristo Jesús, ¿ok? Desafortunadamente la información, por falta de conocimiento y desconocer que somos tripartitos y que literalmente la parte principal donde habita Dios es el Espíritu, que somos nosotros, por desconocer esa parte, muchas personas han catalogado a los seres humanos como pecadores, y a la vez una persona que se siente pecador porque pensó mal o actuó mal con su cuerpo o vio algo incorrecto,
o oyó algo incorrecto, pensó algo incorrecto. Póngase a pensar usted. Todas esas personas tienen muchas veces, ¿cómo le puedo decir? Inferioridad. Se sienten inferiores porque creen que no tienen un valor inclusive para acercarse a Dios o para venir a la presencia de Dios. En el cristiano ya habita la presencia en él, pero el que no conoce a Cristo y no está Cristo en su corazón habitando, no ha nacido de nuevo, ellos se creen inmerecedores, se creen que no valen nada. Muchas personas por eso es que están en suicidio, porque le dan más prioridad a lo que piensan, le dan más prioridad a lo que pueden palpar con sus sentidos naturales, ¿me entiende? A lo que pueden ver, a lo que pueden sentir, a lo que pueden tocar. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, podemos decir que hay una parte que el apóstol Pablo denominó la carne. La carne está contemplada por esas dos terceras partes, que no somos nosotros, pero que poseemos. La carne viene siendo el alma y viene siendo la parte de los sentidos naturales del ser humano, incluye también el cuerpo, ¿ok? Los instintos del cuerpo. Entonces, esas dos terceras partes que Pablo le llamó la carne, incluye la parte del alma. ¿Qué significa salvar el alma? Salvar el alma, literalmente la palabra alma, según viene en la Biblia, en Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese, el alma del ser humano, ¿cómo es que se salva? No estoy hablando del espíritu. El espíritu del ser humano se salva ¿por qué? Por creer en Jesucristo y por entender lo que Él pagó por nosotros, por tener a Cristo en nuestra vida, por creer en Jesús, el Señor. Ahí mismo salvamos el espíritu, no nosotros sino Cristo. Él lo salvó en la cruz del Calvario y nosotros al creer en ello, literalmente se nos es depositado un espíritu nuevo, ya está renovado, renacido, recreado. Pero las otras dos terceras partes, que es la mente natural, el alma, que es la mente natural, los sentimientos, los pensamientos, el cuerpo, el ser humano, la forma natural de pensar, para que usted me entienda, todo ello le llamó el apóstol Pablo la carne, ¿ok? Entonces, mire, dice el apóstol Pablo, y vimos un poquito acerca del alma. ¿Cuántos saben que Jesús sí tenía un alma? Jesucristo tenía un alma. ¿Recuerdan cuando murió su amigo Lázaro? Dicen que él lloró. Cuando estaba en el Getsemaní a punto de ser sacrificado la noche anterior, cuando él iba a ser raptado, para que usted me entienda, cuando Judas lo entregó, iba a ser raptado por los soldados de los fariseos. En ese momento dicen que Jesucristo dice que estaba afligido y que su alma estaba afligida hasta la muerte, y le dolía eso que iba a pasar. Pero lo principal que podemos ver, el sufrimiento de Jesús, de su alma, el alma de Jesús, es decir, Jesucristo estaba sufriendo, no el espíritu de Cristo, sino él estaba sufriendo, él estaba pensando, él estaba sufriendo que se iba a separar del Padre en la cruz del Calvario. Por eso cuando él se separa del Padre en la cruz del Calvario, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, el mayor sufrimiento por lo cual Cristo Jesús, sí es cierto, su alma estaba afligida, tenía aflicción en el alma. Jesucristo, fíjese, tenía aflicción en el alma. Pero las veces que Cristo estuvo afligido fue cuando murió Lázaro, y segundo, cuando él iba, no porque iba a morir en una cruz, ni porque iba a ser traspasado. Eso no lo afligía a Jesucristo. Lo que lo afligía era separarse de su Padre. En la cruz del Calvario se separó y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras de Jesús, por lo cual sufrió, estaba afligido, y él también lloró. O sea, los sentimientos no son malos, el alma no es mala. El único problema es cómo o qué información tenemos en el alma, qué pensamientos tenemos, qué fue lo que ha influenciado
en nuestros pensamientos para nosotros pensar cosas que no debemos de pensar. En otras palabras, por los sentidos naturales ha entrado mucha información. ¿Sí sabe usted? Que por su vista entra información a su mente. Por lo que usted ve en películas entra información a su mente. Por lo que usted oye entra información a su mente. ¿Ok? Es muy importante. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, miren, para entender que si bien es cierto teníamos los sentidos naturales, 2 Corintios capítulo 4 dice el apóstol Pablo, a ver si lo puedo, 2 Corintios capítulo 4 versículo, a ver, ahorita le digo bien el texto, ¿ok? Lo importante es entender que tenemos sentidos naturales, tenemos nuestra manera de pensar, pero siempre nuestra manera de pensar ha sido educada, ¿ok? Y esa parte de educación no es que esté mal. O sea, si usted lo educa, por ejemplo, si usted es profesional, su servidor soy contador público, si lo utilizo para la contaduría pública, para lo fiscal, no está mal, eso está correcto, porque a través de ello estoy generando un ingreso, ¿me entiende? No está mal. A través de ello Dios está manifestando su bendición en generar un ingreso y tengo una capacidad para prestar un servicio. Pero el problema es cuando yo estoy y utilizo mi mente en otras cosas diferentes. Ejemplo, viene mucha información en Face, viene mucha información en YouTube, que son cosas que a lo mejor vemos u oímos, pero que no son de beneficio. Por ejemplo, cuando usted escucha una noticia en Face que viene una situación complicada para México, por ejemplo, que van a cerrar empresas, que la crisis o la inflación, va a haber una superinflación, que va a subir todos los productos básicos, que va a subir la gasolina, todo ese tipo de información. Muchas personas dicen, qué bueno es estar informado, pero ¿sabe cómo lo toma su mente? No, esa no es una educación que le pueda servir a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su mente se va a perturbar pensando en que si hay crisis financiera y empresas van a cerrar, usted va a creer que a lo mejor la empresa donde usted labora la van a cerrar y lo van a correr, lo van a despedir y se va a quedar sin trabajo. Tanta información y bombardeo que le meta de crisis financiera, lo único que va a ocasionar en usted es que se la va a llegar a creer en que a lo mejor va a cerrar posiblemente la empresa donde usted esté laborando. Y más, todavía la información que te dan en que cuando ves y hay una oferta de empleo, te dicen de 25 a 45 o 40 años. Pero ¿qué pasa con los que tienen 50 años? ¿Qué pasa si lo corren del trabajo y hay una crisis financiera y tiene 50 años? Póngase a pensar. Entonces, esa información, esa educación de cómo está la situación financiera, no nos conviene escucharla, porque va a llegar el momento en que va a crear temor en nuestro corazón. Y al tener temor, ¿qué cree? Dice que el temor lleva así una consecuencia. Siempre el que teme a algo, siempre le va a sobrevenir lo que teme. Si alguien teme morirse de cáncer, ¿qué cree que va a pasar? Dígame. Se va a traer el cáncer, porque ese temor va a pensar que cualquier dolor que siente en su cuerpo va a traer una manifestación y va a creer que es cáncer. Y eso atrae a las enfermedades. Ok, entonces, cierta información que oímos con la mente natural no nos conviene escucharla. Entendemos ahí de que sí nos sirven nuestros sentidos naturales, nos sirve la educación hasta cierto punto, pero hay cosas que no nos sirven porque en ciertas personas unos son más frágiles que otros, ¿ok? Unos son más frágiles que otros y esa información puede dañar su mente y puede llegar a tener temor y pueda venir a sobrevenirle. ¿Qué pasa cuando dicen el cáncer de mama es una de las enfermedades donde el 50% de las mujeres están muriendo en Latinoamérica? Yo le estoy dando ahorita una información, no sé si sea cierto ese porcentaje, pero ¿qué pasa cuando lo oye continuamente? ¿Qué pasa cuando su mente la nutre de esa información? Y usted comienza a investigar cómo surge el cáncer, cómo comienzan las células a alterarse,
o a mutarse? ¿Cómo comienza? ¿Qué productos le afectan por lo cual viene el cáncer en las mujeres? Imagínense, póngase a pensar. Una persona en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, oramos por ella, porque hemos visto personas que han sanado de cáncer. Oramos por esta joven en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y le dijimos así tajantemente, le dijimos: no escuche información acerca del cáncer. Oramos por usted, el Señor está haciendo la obra milagrosa, porque creemos en el poder del Espíritu Santo para sanar toda enfermedad, pero necesita usted no nutrirse de información de ese tipo. ¿Y qué cree que fue lo primero que apareció en su Face? Después de que oramos por ella, acerca de cómo se originaba el cáncer, cuántas personas se estaban curando de cáncer, qué medicinas alternativas existían para sanar el cáncer. Todo lo relacionado al cáncer comenzó a aparecer en su Face. ¿Y qué cree? Ahorita está muerta. ¿Por qué? Porque se bombardeó de información acerca del cáncer. Cómo surge, por qué viene, cómo se cura. Está bueno saber acerca de cosas, de cómo puede sanar el cáncer, pero ¿por qué mejor no escuchar lo que está escrito? En la palabra dice que somos sanados por las heridas que le hicieron a Jesús en la cruz del Calvario. Y si yo creo que soy sanado por sus heridas, esa información es la que yo necesito meter en esta mente natural. Pero todo lo contrario, si escucho la palabra donde entiendo que Jesús llevó mis enfermedades en la cruz, sufrió mis dolores en la cruz, pero a la vez estoy compartiendo esa información en mi mente con información acerca de qué es el cáncer, cómo se originó el cáncer, cuándo surgió, cuál es la estadística de los que han muerto de cáncer. Dios mío, eso no nos sirve en nuestra mente. Esto solamente lo vamos a renovar. Por eso le digo que la mente está pervertida si no le damos una educación bíblica, espiritual de nuevo pacto acerca de Jesucristo, acerca de lo que Jesucristo pagó por nosotros. ¿Ok? Por eso le digo, si usted tiene problemas respecto a lo financiero, lo que menos tiene que escuchar es acerca de la crisis, es acerca de la inflación, es acerca de los productos que están subiendo o bajando. ¿Ok? Eso es lo que menos tenemos que escuchar. Más los que estamos y que hemos creído y que estamos invirtiendo a lo mejor nuestro dinero en ciertas empresas, lo que menos tenemos que escuchar es información que pueda afectar nuestra vida, porque eso no va a traer bendición. Si yo creo lo que Dios dice en su palabra, que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, esa es mi promesa de la cual yo me tengo que agarrar, e independientemente que venga crisis y que pueda afectar los mercados de valores, que pueda afectar la bolsa de Nueva York, que pueda afectar el mercado de divisas, y que pueda afectar todo ello en el sentido de a nivel internacional y aún incluyendo México. Aún así, yo necesito escuchar lo que la Biblia dice, que Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera rico, 2 Corintios 8:9, y esa es mi promesa. Y en Deuteronomio, aunque sea de la ley de Moisés, es una promesa muy bonita que le dio Dios a su pueblo, al pueblo de Israel en esa época, que era su pueblo. Ahora ya no es su pueblo, ahora todo el que está en Cristo es pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces le dio Dios en Deuteronomio 28 una promesa, dice: yo te haré sobreabundar en bienes. Si es una promesa que yo creo que voy a sobreabundar en bienes, entonces no voy a creer en escasez. No voy a creer por falta de trabajo, no voy a creer que van a disminuir mis ingresos, no voy a creer por nada de ello, porque estoy basado en un principio bíblico de una promesa de Dios. ¿Ok? Y en Cristo Jesús todas las promesas son ahora una realidad. ¿Ok? Entonces esta mente necesita renovarse acerca de los principios espirituales que nos van a ayudar a tener confianza en que independientemente, mira, un hecho muy trascendental, bueno, lo voy a ver mejor el domingo en el curso de educación financiera. Hay algo muy importante, cuando uno está plenamente convencido de lo que la Biblia dice acerca de nuestras promesas en Cristo Jesús, no vamos a tener temor de malas noticias. Salmo 112, versículo 7, no tendrán temor de malas noticias, su corazón debe estar firme, confiado en Dios. ¿Ok? Todo lo contrario a lo que las estadísticas dicen,
Nosotros no estamos dentro de las estadísticas de lo que naturalmente se ve en el mundo. Nosotros estamos dentro de las estadísticas de lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que necesitamos nutrir nuestra mente de ello, continuamente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando le dicen eso de las estadísticas? No, que las mujeres están muriendo de cáncer. ¿Qué pasaría si usted se bombardea su mente de ello? ¿Qué pasaría? Va a llegar el momento de que se la va a creer, que si al rato le duele por ahí la espalda, va a creer que ya tiene cáncer y va a estar atemorizado. ¿Cuántas personas en ese tiempo de pandemia no estuvieron atemorizados de salir inclusive a la calle? Personas no salían a la calle, están encerrados en sus casas. Digo, no es una crítica, entendamos, ¿ok? No estamos criticándolos ni juzgándolos, solamente estamos diciendo que tenían temor. ¿A qué cree que tenían temor cuando no salen de sus casas? A morirse. Se tenían temor, no al virus, sino a morirse. Entonces, el temor a la muerte es una consecuencia de alguien que no tiene inclusive a Cristo en su corazón o es muerto espiritual. Desde el momento de que ya renacimos y tenemos la naturaleza de Dios, ya no debe haber temor en nuestro corazón. ¿Pero por qué hay temor? Porque todavía esta mente no la hemos renovado y todavía tenemos información de estadísticas, de cosas que están sucediendo. Ok, si es, para que me entienda, sí es bueno que se informe, pero no se informe como acerca de cosas que no le convienen, pues. ¿Entendemos ahí? Hay cosas que no le convienen a usted. Ok, entonces vamos aquí, nos quedamos en la carta. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, es el 5. ¿Ya lo tiene? El 6 y el 7 vamos a leer 2 Corintios 5, 6 y 7. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, dice, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Arra significa lo primero, pues, para que usted me entienda. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, es decir, el que nos creó es Dios, para que usted me entienda, y nos ha dado el Espíritu Santo. Así que vivimos confiados, dice el apóstol Pablo, siempre. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué dice? Estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa? Que todavía no estamos en el cielo con Cristo, pues, para que usted me entienda, ¿ok? Que todavía no hemos trascendido más allá a la eternidad. Cuando estamos en este cuerpo, todavía el espíritu humano habita en este cuerpo. Unido a Cristo sí habita en ese cuerpo, pero aún no hemos trascendido la eternidad para estar con Dios, ¿ok? Dice luego el 7, porque por fe andamos, y luego dice, no por vista. Hace un gran énfasis el apóstol Pablo acerca de un contraste entre la fe y los sentidos naturales. Los sentidos naturales es la carne, le llamó Pablo. Los sentidos, lo que usted piensa, lo que usted ve, lo que usted oye, inclusive de la manera en que usted actúa, pueden ser carnales o pueden ser espirituales, de acuerdo a la información espiritual bíblica del nuevo pacto que tengamos en la mente, ¿ok? Podemos actuar conforme a principios de Dios o conforme a principios establecidos en un sistema caído, que es el sistema del mundo, ¿ok? Nuevamente vuelvo a insistir en este caso. ¿Qué pasaría si a alguien le dieran un diagnóstico de una enfermedad? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Si la persona es carnal, uno carnal es porque anda totalmente influenciado y actuando en los sentidos naturales, para que usted me entienda. No significa necesariamente que esté en pecado o que anda cometiendo pecados, o sea, no necesariamente. Alguien carnal es alguien que está operando en los sentidos naturales, pues. Okay. Un diagnóstico de un médico y dice, y le puede decir, bueno, te salió a X persona, a nadie de aquí, pues a otra persona, a otro cristiano de otro lugar, pues.
Si le dicen, te salió, ¿qué enfermedad se le ocurre? Para no mencionar el cáncer. Otra. Te salió tuberculosis, pancracio, te salió tuberculosis. Imagínese. O te salió leucemia, pues, una leucemia. Te salió leucemia, ya le dieron el diagnóstico médico. Regresé al cáncer, ¿no? Otra vez es lo mismo. Cáncer en la sangre, ¿no? Bueno, dígame otra. Bueno, te salió tétano, es la misma. Regreso a la misma, ¿no? Diferente tipo de cáncer, pues es cáncer. Bueno, vamos a hacer algo. Te salió pulmonía, pancracio, pulmonía. No te sirven tus pulmones. Ahí está el diagnóstico médico. ¿Qué haría uno que anda operando en las 2/3 partes? Que es la mente natural, o sea, lo carnal, por los sentidos naturales. ¿Qué haría o qué expresión daría esta persona? ¿Y qué expresión tendría uno que anda en el espíritu? Con la mente renovada, la mente de Cristo operando. ¿Qué haría uno y qué haría la otra persona? El que anda carnal o por los sentidos naturales va a ver lo que dice el diagnóstico médico. Y ahí está escrito y el médico puso positivo para COVID. Imagínense. Ahora los de COVID, ¿no? Positivo para COVID. Gente se infartó por ese diagnóstico, ¿sí sabía? Gente murió por un paro cardíaco por ese diagnóstico. O sea, el virus no lo mató el susto. Vaya que sí, conocimos una persona que le dio pánico y se murió de pánico. O sea, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a actuar en cada circunstancia? Si el que anda operando sus sentidos naturales, o sea, el carnal, va a ver el diagnóstico y se va a creer lo que dice el diagnóstico. No es que sea incorrecto, puede ser correcto, pero otra cosa es que yo no lo crea o lo crea. Si creo que tengo esa enfermedad incurable, ¿qué cree? Y si yo me apropio de esa enfermedad incurable, y si yo digo que soy una persona que tengo problemas en mis pulmones y que soy una persona enferma y que a lo mejor esa enfermedad me la mandó Dios y que a lo mejor de eso me voy a morir, y empiezo a investigar por todos los medios cómo surge la mentada tuberculosis o la enfermedad en los pulmones, de toda esa información, y empiezo y voy a correr por todos lados, voy con el de los chochitos, ¿cómo se llaman esos? Voy a la acupuntura, voy con los médicos, me voy a Cuba, donde dicen que están los mejores médicos, aunque todos se están muriendo. Me voy con los médicos de allá y busco por todo el mundo a ver, y ando investigando todo acerca de la enfermedad. ¿Usted cree que es una persona espiritual así? Ahora, una persona espiritual, ¿qué haría? Está el diagnóstico médico, pero independientemente de lo que diga el médico, no importa que diagnosticó tuberculosis, pero ¿qué creen? Mis pulmones están sanos por las heridas de Jesús. Y yo estoy plenamente convencido que independientemente que el médico o el laboratorio haya dado un diagnóstico médico, yo soy sano por la llaga de Jesús. Jesús llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Por eso yo creo que tengo el Espíritu Santo, y dones del Espíritu Santo comienzan a fluir, milagros, sanidades y fe para deshacer toda tuberculosis, toda enfermedad. Y yo creo que recibo por la fe pulmones nuevos en el nombre de Jesús. Y me confío en ello y me mantengo leyendo textos bíblicos acerca de mi promesa, la promesa que me dejó Dios de sanidad en la palabra de Dios. Yo me nutro de predicadores y de series completas, cursos de sanidad y milagro que dio el pastor Sergio Soto. Empiezo a escucharlos y empiezo a hablar lo que está escrito acerca de que soy sano por sus heridas, que no importa lo que haya dicho la ciencia médica, pero yo soy sano. Esa es mi realidad en Cristo Jesús, no el diagnóstico médico. Ese es un espiritual. ¿Y qué cree? La tuberculosis se va a ir, porque a esta mente, por estos oídos entró solamente información que habla acerca de una promesa que es un hecho consumado
en Cristo Jesús. Ya Él llevó mis enfermedades en la cruz. Así de sencillo. Pero ¿qué cree? Lleva su proceso de tiempo. Es decir, menos face, menos noticias, más escuchar evangelio de la gracia, más escuchar predicadores de gracia. Por ejemplo, Joseph Prince es el que les recomiendo, si alguien está enfermo, por ejemplo. Joseph Prince tiene muchísimas series acerca hablando de sanidad del cuerpo. ¿Okay? Pero si no llenamos esta mente de la palabra de Dios, de la promesa de Cristo, de nuestra herencia, lo que nos dejó Cristo Jesús, que es la sanidad de nuestro cuerpo, por ejemplo, o de que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, si no nutro de información esta mente, no la voy a renovar. ¿Y qué cree? Voy a quedar de la enfermedad, y si tiendo a ser una persona millonaria, voy a quedar en la pobreza, porque voy a empezar a hablar lo incorrecto. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en lo que hablamos. Y el que ama o vive o ama vivir hablando lo incorrecto, de eso va a cosechar, de eso va a tener frutos. ¿Ok? Y creo que Proverbios 6 dice, cada persona se enlaza con los dichos de su boca. En Marcos 11 dice el Señor Jesús, creo que es el Marcos 11, cuando usted habla lo incorrecto es porque de eso es lo que tienen su corazón lleno. Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23 dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Hay otra traducción que dice, tengan la fe de Dios, tengan la fe de Dios. La fe de Dios ya la tenemos porque es la fe de Cristo en nosotros, es la fe de Dios en nosotros con la que operó Cristo en la tierra. Entonces, cuando usted tiene la fe de Dios, que obviamente todo creyente en Jesús la tiene, dice el 23, Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no duda, ¿dónde? No debe dudar en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. Personas que están diciendo, por ejemplo, personas que no venden mucho, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, en los tianguis, cuando vamos a los tianguis, se comen unos ricos taquitos de nopal con un guisado de lengua en salsa verde, imagínense, póngase a pensar, y luego con su salsita roja. Póngase a pensar, cuando vamos a los tianguis y luego que le pregunta un tianguero, oye, ¿cómo te ha ido? De la patada, no he vendido nada, está muerto esto. Dios mío, ¿qué son esas palabras de que está muerto? Él mismo se enlaza con los dichos de su boca. Dice Jesús, de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate, echa en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho porque lo cree. Alguien que expresó que está muerto el tianguis y que no ha vendido nada, es porque hay abundancia en su corazón y se lo creyó. ¿Y qué cree? Literalmente llegó al tianguis sin vender nada y literalmente se fue sin vender nada, porque por la expresión de su boca él creyó que no iba a vender nada, porque creyó que todo estaba muerto. ¿Se ha dado cuenta? Las personas muchas veces, como dicen, el pez muere por la boca, pero yo le tengo otra noticia, mucho ser humano muere por la boca, y no nada más por la boca, sino por la bocota que tiene, Dios mío. ¿Qué necesidad tienen de decir que todo está muerto? Mire, lo que enseñan muchos positivistas, yo no soy positivista, pero soy positivo de acuerdo a la Biblia. Muchos te dicen, oye, por favor, en la mañana, inclusive no hablan de oraciones, ponte a declarar, sé positivo y habla este día, yo creo que van a llegar 100 clientes a mi negocio, yo creo que voy a vender toda mi mercancía y que voy a ser atractivo para los clientes y que la gente le va a llamar la atención el producto que yo vendo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son positivos. Pero la Biblia dice que tenemos que ser positivos, porque dice todo lo que digas te será hecho, sí, si lo crees en tu corazón. ¿Por qué mejor no hablar positivo en lugar de hablar negativo? ¿Por qué cuando alguien siente un dolor y personas dicen que siento este dolor aquí, y a mi comadre le dio cáncer exactamente aquí en este lado del hígado y yo siento ese dolor, y antes de que le lleven con el médico está diciendo, y si tengo lo de mi comadre, ¿qué pasaría? Creo que tengo cáncer porque mi comadre así empezó con ese mismo dolor. Pasó el tiempo,
qué cree? Se echó el gas y se le fue el dolor. Hay gente tan pesimista, cuando le hablan de otras enfermedades, ¿qué cree? Adoptan las enfermedades de los demás. ¿Sí sabía? ¿Qué personas? Es que la comadre tiene diabetes, ¿y qué crees? Pues yo creo que yo también tengo, me voy a ir a hacer los análisis. Hay gente que se anticipa a las enfermedades. ¿Sí sabía? ¿Sí sabe que hay personas que se anticipan a las enfermedades? O sea, no están enfermos de diabetes, pero se están haciendo cada 6 meses el examen por si les llega a salir diabetes. ¿Sí sabía que hay personas así o no? Los que se quedaron serios es que a lo mejor así son, ¿no? Decía una persona allá en Estados Unidos, es que yo me hago un chequeo anual. Digo, no está mal, no estamos en contra que se hagan chequeos. Lo malo es que se hagan chequeos por si están enfermos. ¿Se da cuenta? No es malo chequearse o checarse con un médico, hacerse análisis clínicos cada mes, no está mal. Lo que está mal es que se haga análisis por si no tiene diabetes, por si tiene diabetes, o por si tiene cáncer, o por si tiene el hígado dañado, o por si tiene los riñones dañados, etcétera. ¿Qué cree? Hay una predisposición para hacerse un análisis. ¿Y qué cree? Eso que usted teme, eso le va a venir. Eso le va a venir. Eso es bíblico. No estamos en cuenta que se hagan análisis, ¿estamos de acuerdo? Si usted hace análisis, nunca se lo haga por si sale como la comadre, no. Olvídese, no es así. Y ahí entra la sugestión mental. Ahí entra la sugestión. ¿Qué información recibo de los demás? Y si me conviene. Se lo digo, a mí me sucedió. A lo mejor usted es más fuerte mental que su servidor, no sé. A lo mejor yo necesito escuchar más palabra que usted. A lo mejor. Fui al supermercado Walmart. Mi esposa andaba por un lado, yo por otro, andaba buscando unas cosas y llegué exactamente a la zona de la farmacia. Y llegó la muchacha, digo, está bien, lo hacen en su buen, con la manera de vender, pues. Llegó y me dice, señor, cómprese la crema, la tenemos al 2x1, crema para los hongos. Y a mí, en mi mente, en Sinaloa hace mucho calor y allá sudas mucho los pies, no es como aquí en Jalisco, ¿no? Entonces yo tenía ese problema que sudan mucho mis pies en Sinaloa y padecía de esa enfermedad. Ya tenía mucho tiempo que no me daba. ¿Y sabe cuándo me empezó por primera vez la enfermedad esa? ¿Cuándo me empezó por primera vez? Porque una persona que trabajaba para la honorable PGR, él era ¿cómo le puedo decir? Uno que adivinaba por dónde iban los aviones. Era una persona que supuestamente era divino y trabajaba para el gobierno. Y él decía, se ponía como en tipo trance, no sé qué tipo de cosas hacía, ¿no? Pero él lo subían a la avioneta. A ver, dinos dónde anda una avioneta de los que llevan algo raro ahí en la avioneta, ¿no? Usted ya sabe a qué me refiero, mercancía. Algo como verde, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, y ya iba y detectaban la avioneta. La detectaban, la encontraban, porque él era como que tenía, él le llamaba don, ¿no? Yo tengo un don, dice que puedo adivinarte así cosas. Y luego que me dijo, ¿qué cree que me empezó a adivinar a mí? Tú vas a ver qué eres, cáncer, Piscis, acuario. Soy Piscis, le digo, ese fue mi error. Todos los Piscis padecen de hongos en los pies. Dios mío, dije, ¿por qué le dije? Esa información me quedó tanto en mi mente que padecí hongos mientras estaba en Sinaloa porque me sudaban los pies. Y continuamente me estaba poniendo cremas. Cuando conocí a Cristo se me quitaron los hongos. Vine a Jalisco y alguien me recordó lo que ya había tenido. Señor, al 2x1 la crema para los hongos, señor, al 2x1, aproveche. Le dije, no, gracias, no, estoy sano. ¿Y qué cree? Me quedó el registro en mi mente. Y a los 15 días, ¿qué cree que pasó? Tenía esos malditos hongos ahí. Digo, no son benditos, ¿no?
Los tenía ahí en mis pies. Dije, Dios mío. Recibió la información mi mente, la procesó, aunque la rechacé, la procesó y la trasladó a mi cuerpo. ¿Se da cuenta lo poderoso que es? Si la mente la utilizamos en base a la información de las noticias, lo externo que no nos conviene, si lo utilizamos la mente para ello y oímos y nos nutrimos, porque todas las palabras son semillas. A mí me llegó una semilla y a los 15 días ya estaban los hongos en los pies. Gracias a Dios ahorita ya no tengo, ¿no? Pero ahí estaba otra vez la información, ahí estaba. Esa información afectó mi cuerpo, la recibió mi mente y afectó mi cuerpo. Ahora, digo, usted a lo mejor es más fuerte, ¿no? Yo por eso necesito estar escuchando palabra todos los días, literal. Pero usted a lo mejor no necesita tanta palabra, no sé, yo no sé. Pero si se nutre su mente de información externa, de que la economía, de que la inflación, porque esa información va a venir, va a venir en estos próximos meses, así que yo le invito para que tenga cuidado al escuchar esa información. Va a venir esa información. Va a venir estadísticas de qué está muriendo la gente. Pues qué le importa a usted, ¿no? Digo, ¿qué me importa a mí? Es que están muriendo ciertas personas. Imagínense, es que a los 50 años todos los hombres se tienen que enfermar de la vejiga. Y pues esa información no tengo que oírla. ¿Estamos entendiendo? Si hay estadísticas, pero esas estadísticas no nos deben, ni siquiera tenemos que oírlas. Ni siquiera tenemos que oírlas. A mí en lo personal necesito estar escuchando. Por su llaga yo fui sanado. Yo creo que soy saciado a larga vida. La promesa de protección divina, Salmo 91:1. Habito bajo su abrigo y moro bajo su sombra. Y no nada más eso. Él y yo somos uno. Y Él está en mí. Él me protege, Él me cuida. Tengo que estar oyendo. Imagínense que luego escuchen noticias de balaceras. Póngase a pensar. Y peor cuando las oye. Dios mío. Digo, eso me pasó en Culiacán, Cuando estábamos en Culiacán de pastores, allá me pasó. Estábamos orando por una persona en un segundo piso, porque era una casa de 2 pisos, y aquí a 3 casas así, Dios mío, ¿qué hacemos aquí? Dije yo. Pero bueno, ya no nada más es allá, es en todos lados, ¿no? Entonces, eso no le debe crear pánico a usted. Eso es lo que no tenemos que escuchar. ¿Qué noticias estamos oyendo? Eso es lo que no nos va a afectar algún día. ¿Okay? Entonces, menos noticias de lo que está sucediendo. Y pero lo peor caso es cuando te lleva las noticias a tu barrio. Eso sí es, o sea, no se buscan, pero te las llevan a tu barrio ahí. Te ponen ahí, Dios mío, bueno. Entonces, no se nutra de información que no le corresponda. Esa es la mente, la renovación de las 2/3 partes, que se llama o Pablo le llamó lo carnal. Si opero en lo natural, voy a ser carnal. Si las otras 2/3 partes, que es el alma, la mente, sentimientos, pensamientos, conciencia, la forma de pensar, más los sentidos naturales, si yo opero en esos sentidos naturales en lo incorrecto, porque estos sentidos naturales son buenos cuando lo operamos en lo correcto, pero cuando lo operamos en lo incorrecto, ¿qué cree? No son buenos para nosotros. Entonces, ¿de qué nutrimos nuestra mente? ¿De qué información le metemos? Bueno, ya va a depender de cada uno de ustedes. Se lo dejo nada más ahí para que le quede ese mensaje. Y con esto concluimos. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por esta información que nos das, bíblica, espiritual, de beneficio y de edificación a cada uno de nosotros, Señor, acerca de lo que oímos. Jesús en Marcos 4:24 dijo, cuiden lo que oyen, porque con la medida que miden serán medidos. Y te damos gracias porque nos das la oportunidad de entender que tenemos que aprender más y escuchar acerca de cada promesa que nos diste en tu palabra, en el nuevo pacto, acerca de todo lo que tú pagaste en la cruz, acerca de todo lo que tú conquistaste por nosotros, Jesús. Gracias por esa maravillosa verdad que es una realidad ahora en ti, Señor, porque todas las promesas son en Cristo Jesús, siempre son sí,
y amén, y están garantizadas. Y te doy gracias porque a pesar de que circulan noticias o malas noticias de enfermedades, de virus, siempre creemos y creo que por tus llagas yo fui sanado. En el nombre de Jesús, aunque circulan noticias de acontecimientos catastróficos, de delincuencia, etcétera, yo creo que habitamos bajo tu abrigo y moramos bajo tu sombra, y que tú nos libras del lazo del cazador todos los días, Señor. Te damos gracias, porque a pesar de que circulan noticias de crisis financiera, creemos que tú te hiciste pobre en la cruz para que nosotros seamos enriquecidos. En el nombre de Jesús. Y nuestra confianza está en ello, porque tú lo dijiste, lo creemos, Señor Jesús. Y como dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. Nos despedimos. Nuestros amigos que nos ven por internet, hagan la oración para recibir a Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo creo en ti, creo en tu sacrificio perfecto, creo que eres mi Señor y mi único Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, por eso yo abro mi corazón y mi vida para que tú entres a morar por siempre. Te recibo en el nombre de Jesús como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Amén. ¿Ok? Sea sano, sea libre. Creemos por el poder del Espíritu Santo, liberándolo de toda enfermedad, toda dolencia. Desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Sea sano, sea libre. Y les recuerdo, próximo domingo, transmisiones 12 del mediodía y viernes 8 de la noche. Les esperamos. Bendiciones. Gracias.